Buenas noches, mi nombre es David Adames Castillo y esta es la asignatura Ingeniería de Software 2 de la facilitadora Solange Martínez Rivas. Hoy les vengo a hablar sobre los aspectos fundamentales de la verificación, validación y estimación de costos de software. Introducción. Cuando hablamos de software, nos referimos a aquel sistema eficiente, el cual debe de ser de alta calidad, que depende en su gran mayoría de aquella implementación adecuada, sea de pruebas, estimación precisa y una sólida verificación y validación. Los tipos de prueba de software, como pueden ser los tipos de pruebas unitarias, de integración, funcionalidades y aceptación, son aquellas piezas fundamentales de que logran que uno pueda garantizar que el producto final cumpla con aquellos requisitos esperados y que funcione sin errores críticos. No obstante, también las herramientas de estimación de proyectos son aquellas que nos ayudan a proporcionar una forma estructurada de poder proveer los costos, el tiempo y los recursos que nos tomarán para desarrollar ese software, lo que es fundamental para la planificación y la gestión de ese proyecto. Ahora bien, los aspectos fundamentales como son la verificación, la validación y estimación de costo garantizan que el software que se vaya a proporcionar se desarrolle correctamente desde la concesión hasta la entrega final del producto al product owner o a la persona que lo solicitó, evitando así aquellas desviaciones de presupuestos y problemas de calidad. La verificación. Cuando hablamos de verificación en el desarrollo de un software, nos referimos a aquel proceso que nos ayuda a asegurar que el producto va a cumplir con aquellas especificaciones y requisitos establecidos mediante la fase de desarrollo. En esencia, esto trata de que se trata de confirmar que el software se está construyendo de manera correcta. Los aspectos fundamentales que tiene la verificación es la revisión de requisitos, lo cual se encarga de comprobar que los requisitos sean claros, completos y correctos. También está la revisión de diseño, la cual ayuda a asegurar que el diseño de software pueda cumplir con los estándares y normativas de calidad. Las pruebas estáticas que revisan el código sin ejecutarlo, analizando el código estático. Inspección y pruebas, lo cual es un aspecto fundamental de la verificación que se encarga de la evaluación de los documentos y aquellos artefactos generados para asegurar que no hay errores en la fase temprana del proyecto. La validación. Cuando nos referimos a la validación, nos referimos a aquel proceso que asegura que el software ha sido desarrollado satisfactoriamente cumpliendo las necesidades del cliente o del usuario final. Es decir, si el producto cumple con lo previsto, el producto prácticamente está bien desarrollado. Si no, tocará hacer una nueva reestructura. En este contexto, los aspectos claves que tiene la validación son las pruebas funcionales, las pruebas de aceptación, la de usabilidad y las pruebas de desempeño. Las pruebas de funcionalidades se encargan de ejecutar el software para que puedan validar que las funciones cumplen con los requisitos del usuario. La prueba de aceptación son aquellas que se realizan por el cliente o un grupo de usuarios para poder determinar si el software cumple con las expectativas esperadas. Las pruebas de usabilidad se encargan de evaluar lo que es la interfaz del usuario para ver si es fácil de usar y si el software es intuitivo para el usuario final. Las pruebas de desempeño, que son aquellas que se encargan de verificar si el sistema con todos y sus componentes pueden ser ejecutados dentro de una computadora de X cantidad de especificaciones. La estimación de costos, nos referimos a la estimación de costos de software, nos referimos a lo que es la predicción de aquellos recursos que serán necesarios para poder hacer ese software.
Entre esos recursos están el tiempo, el esfuerzo y el dinero, que es el capital para poder hacerlo. Este proceso involucra diversos factores, dentro de lo cual están el tamaño que va a tener el software, el método de estimación, los recursos que serán necesarios para desarrollarlos, los riesgos que este conlleva y el cronograma del tiempo que se llevará. El tamaño del software es, es medido en términos de líneas de código, log, o aquellos puntos de función, lo que da una idea del alcance que puede tener el proyecto, tanto cuando será lanzado como a futuro también. Los métodos de estimación son las técnicas como COCOMO, que es el modelo constructivo de costo, PER, o métodos basados en expertos para calcular el esfuerzo necesario que conllevará hacer ese software. Los recursos necesarios, en este paso se identifican los equipos, las infraestructuras y las herramientas tecnológicas que serán requeridas para poder desarrollar ese software. Los riesgos, que son aquella evaluación que se va a tomar en cuenta para poder saber cuáles riesgos pueden ocasionar que hayan contingencias y que puedan afectar el presupuesto, tanto también como el tiempo de desarrollo del software. El cronograma es aquel plan de trabajo que es detallado con hitos y las fechas claves para poder permitir una correcta distribución del presupuesto y del tiempo para desarrollar el software. Entre las técnicas de estimación está Guida Van Delphi, que es aquella técnica de estimación que se hace de forma colaborativa, en la cual los expertos del equipo se encargan de realizar estimaciones de manera independiente y anónima. Luego, estas estimaciones se revisan mediante rondas interactivas entre el equipo. Este método se basa principalmente en la experiencia colectiva de cada uno de los desarrolladores y es útil para reducir el sesgo grupal. Esto puede influir en las estimaciones individuales si se discuten abiertamente desde el inicio. La ventaja que tiene este es que permite obtener estimaciones más realistas a través del consenso o la discusión. La desventaja es que puede ser un proceso lento, debido a que se tiene que debatir cada una de las opiniones de las personas que se encuentran participando en esta técnica, y estas discusiones pueden llevar varias rondas, tanto de revisión como de discusión, para saber quién tiene la mejor idea. La estimación por analogía. Este es un enfoque que se encarga de utilizar proyectos anteriores que sean similares a lo que se está estimando. Cuando se comparan diversas características que tienen que ser claves con mayor similitud posible, como puede ser el tamaño, la complejidad y los recursos que éste conlleva. Para esto es indispensable que la organización de este proyecto mantenga un buen registro de proyectos pasados, lo cual hará que la estimación sea mucho más fácil de manera analógica. La ventaja que tiene es que es muy rápida, es versátil y es muy fácil de usar cuando existen diversos proyectos anteriores que tienen similitudes, pero también estos deben de estar bien desarrollados. Las desventajas que tienen es que puede ser menos precisa si no existen proyectos comparables con una estricta cantidad de similitudes posibles. La descomposición. Esta es una técnica la cual implica que el proyecto sea dividido en tareas pequeñas y que puedan ser manejables, lo que hace que las estimaciones sean más precisas. Esta se divide en dos enfoques principales: el top-down, de arriba hacia abajo, y el bottom-down, que es de abajo hacia arriba. La primera es una estimación la cual comienza a nivel de macro y se va desglosando poco a poco en tareas pequeñas. Este enfoque es versátil para la planificación inicial y la viabilidad del proyecto, debido a que es muy rápido, pero tiende a ser menos preciso. El segundo, se estima cada tarea individualmente y luego se suman cada una de las estimaciones para obtener el costo y el tiempo real.
Este es más preciso que el enfoque top-down, pero requiere de un mayor esfuerzo y de un mayor tiempo. Este método es muy efectivo en aquellos proyectos donde las tareas están claramente definidas a detalle, aunque puede ser difícil de lograr la implementación en proyectos grandes y complejos. Las herramientas de estimación de proyectos. Tenemos a Jira, la cual es una plataforma de gestión de proyectos muy utilizada en entornos ágiles, como puede ser Scrum. Además de esta permite lo que es la creación y seguimiento de tareas, pero no solamente Jira facilita la planificación de sprint, sino que también facilita la asignación de recursos y estimación de tiempos, logrando así un story point a la planificación de tiempos estimado. Las funciones claves que tiene esta es gestión de tareas, seguimiento de tiempo y sprints. Microsoft Project también es una herramienta muy utilizada y es una de las más tradicionales. Esta es muy usada en la gestión de proyectos para organizar las diversas tareas, recursos y cronogramas. Esto ofrece eh, grandes capacidades para poder realizar aquellas estimaciones avanzadas tomando en cuenta cada uno de los detalles y costos en tiempo. Y es ideal para aquellos proyectos que son muy grandes y estructurados. La función clave es Gantt, diagramas de red y cronogramas avanzados. Primavera, que pertenece a Oracle. Esta también es una herramienta de gestión de proyectos que se utiliza mucho en los proyectos grandes. Esta se usa principalmente en aquellos sectores como pueden ser la inteligencia artificial, la ingeniería y la construcción. Esta ofrece capacidades de planificación detallada con un enfoque en la gestión de costos y recursos, pero también es altamente personalizable y es muy útil para aquellos proyectos de larga duración y alta complejidad. Las funciones claves que tiene es gestión de costos, recursos y análisis de riesgos. Como tú es aquel modelo matemático para estimar el costo, el esfuerzo que conllevará y el tiempo necesario para poder desarrollar un software. Este se basa principalmente en lo que es la fórmula que toma en cuenta diversos factores, como puede ser la complejidad, la experiencia y el tamaño del software que conllevará el equipo. Las ventajas está que proporciona una estimación basada en hechos históricos o datos históricos y ajustable a diferentes tipos de proyectos. Y la desventaja que tiene es que requiere de datos detallados para poder hacer el proyecto que no siempre están disponibles al inicio. Function Point Analysis, FPA. Esta es una técnica que mide el tamaño del software en términos de funcionalidad que entrega al usuario en lugar de líneas de código. Esta es muy útil para poder estimar el esfuerzo que conllevará un proyecto donde el tamaño del código no refleja de manera precisa la complejidad de este. La ventaja que tiene es que es muy preciso para medir aquellas funcionalidades del software y la desventaja que es que requiere de demasiada experiencia en su aplicación y no puede ser fácil de implementar en proyectos que sean pequeños. Tipos de pruebas de software o testing. Las pruebas unitarias son aquellas que tienen un enfoque en validar que cada componente funcione de manera individual en el módulo de forma aislada, o sea, de forma solitaria. El objetivo principal de este es poder asegurarse de que el código básico del módulo funcione según lo esperado. Estas pruebas verifican tanto la exactitud lógica como la cobertura del código. La exactitud lógica dictamina que cada función, clase o método del módulo que se le esté haciendo la prueba debe devolver el resultado correcto ante entradas válidas y debe de ser manejado de forma adecuada entre las invalidades. La correctura del código, por otro lado, es aquella que se encarga de asegurar que todas las líneas del código y las condiciones de este se ejecuten al menos una vez durante las pruebas.
Herramientas como JUnit, Java, NUnit, C Sharp o PyTest, que es de Python, son utilizadas para automatizar este tipo de pruebas. Un ejemplo es que si el módulo calcula el costo total de una orden, una prueba unitaria verificaría que el cálculo que se realiza esté correcto para diferentes combinaciones de productos y entidades o cantidades también. Las pruebas de integración son aquellas pruebas que se enfocan en verificar que el módulo funcione correctamente cuando interactúa con otros módulos del sistema. Este tipo de prueba evalúa tanto la interoperabilidad como la interfaz de comunicación. La primera se encarga de asegurar que el módulo se logre comunicar de manera correcta con otros componentes del sistema, como pueden ser servicios externos, bases de datos, APIs y otros módulos. La interfaz de comunicación es aquella que se encarga de asegurar o verificar que las entradas y aquellas salidas del módulo sean las esperadas y que los datos se transmitan de manera adecuada entre los módulos. Un ejemplo es que si el módulo se comunica con una base de datos para poder guardar transacciones, sean de actualización, de inserción, selección o eliminación, la prueba de integración asegura que las consultas a la base de datos se realicen sin errores y puedan ser puedan tener la mejor eficiencia posible. Las pruebas funcionales son aquella tipo de prueba que se encarga de evaluar que el módulo cumpla con los requerimientos funcionales establecidos, pero en el diseño del sistema. Este tipo de pruebas se encargan de simular escenarios reales de uso y se encargan también de la revisión desde el punto de vista del usuario. La primera son aquel tipo de prueba para los casos de uso descritos en los requisitos que se le entregan al cliente del sistema, asegurando que el módulo reaccione de manera adecuada a entradas válidas y maneje errores de forma correcta y que pueda ser entendible para el usuario final. La revisión, la segunda, que es la revisión desde el punto de vista del usuario, se encarga de poder asegurar que el módulo entregue resultados que sean coherentes, pero que también funcionen para poder responder según lo especificado. Un ejemplo es que en un módulo que se encargue, digamos, de la gestión de pedidos, una prueba funcional verificaría que el usuario pueda crear, actualizar y cancelar aquellos pedidos según lo requiera, según tengan los requisitos del sistema. Las pruebas de rendimiento son aquellos que miden la capacidad que va a tener el módulo para poder generar aquellas cargas de trabajo bajo diversas condiciones. En este se evalúan tanto el tiempo de respuesta, la escalabilidad, el uso de recursos. La primera se encarga de ver cuánto tarda el módulo en poder responder a una solicitud que tenga el usuario, sin importar, sin importar la intensidad de carga que éste tenga. Pueden ser usuarios simultáneos, volumen de datos, etcétera. La escalabilidad esta es una característica que se encarga de poder ver cuánto puede aumentar la carga de trabajo sin que el rendimiento que el módulo tenga baje el rendimiento significativamente. El uso de recursos, este se encarga de evaluar cuánto consume de recursos la prueba de rendimiento en el CPU, tanto en la memoria como en el ancho de banda. Estas pruebas son indispensables en aquellos módulos que son críticos, que requieren altos niveles de eficiencia para poder ejercer la funcionalidad que éste tenga. Herramientas como puede ser Apache o LoadRunner permiten simular la carga de trabajo y analizar los tiempos de respuestas y el uso de recursos. Un ejemplo de este es que si el módulo es responsable de hacer aquellas transacciones en línea, se simularían miles de usuarios realizando transacciones simultáneamente para ver la capacidad de rendimiento que tiene dicha aplicación o dicho software antes de que se desplome. Las pruebas de seguridad, esta es una de las más importantes que hay,
debido a que son aquellas que se encargan de identificar aquellas vulnerabilidades que tiene el sistema o el software en sus diversos módulos, los cuales pueden ser explotados de manera maliciosa por aquellos atacantes o hackers. Estas pruebas incluyen lo que son las pruebas de acceso y autenticación, las pruebas de inyección, que se encargan de entrar todos los datos posibles a la base de datos, las pruebas de manejo de datos sensibles, que se encargan de que no se transfieran aquellos datos de personas que puedan ser perjudiciales para ellas. La primera, como su nombre lo indica, pruebas de acceso y autenticación, son aquellas que logran verificar que solo aquellos usuarios que se encuentren autorizados puedan acceder a diversos módulos dentro del sistema y a sus funcionalidades. Las pruebas de inyección, como dije anteriormente, son aquellas que simulan la inyección de datos, simulando como si fueran intentos de ataques comunes, como pueden ser la inyección de SQL, el cross-site y entre otros. Las pruebas de manejo de datos sensibles son aquellas que se encargan de que se puedan asegurar que los datos, como pueden ser la contraseña o la información personal de un usuario, se gestionen de forma segura. Un ejemplo de esta es que en un módulo que maneje pagos en líneas, ya sean con tarjeta de débito o crédito, se verificaría cuáles son las credenciales del usuario y que éstas a la vez se cifren y que no sean vulnerables a ataques como la inyección de SQL. Están también las pruebas de usabilidad, las cuales, como su nombre lo indica, son aquellas pruebas que se realizan en un módulo que tiene una interfaz de usuario y su propósito es ver si es fácil de usar, y también si es accesible para todas las personas. La primera verifica que el usuario sea capaz de forma propia, pues, sea capaz de poder interactuar de manera fácil y navegar por los usuarios finales. La accesibilidad es aquella que comprueba que el módulo pueda ser accesible para personas que tengan diferentes tipos de discapacidades, cumpliendo así con los diferentes estándares de la web. Un ejemplo es que si el módulo es un panel de control para gestionar, digamos, clientes, se probaría que aquellos botones, menús o formularios sean fáciles de usar y puedan ser comprendidos por usuarios sin formación técnica, usuarios prácticamente de nuevo ingreso. Pruebas de regresión. Luego de realizar cambios en el módulo, se ejecutan a esas pruebas de regresión para poder asegurar que los nuevos cambios no introduzcan errores en funcionalidades que deben ser implementadas. Estas pruebas suelen ser automatizadas para poder ejecutar todas las pruebas unitarias, sean funcionales e integradas para detectar posibles problemas que tenga el software. Pruebas de aceptación del usuario. Ya este es el paso final en el cual se realizan pruebas para poder verificar que el módulo entregado cumpla con aquellas expectativas y requisitos del cliente o usuario final. Este tipo de pruebas se encarga de validar el comportamiento del sistema desde la perspectiva del usuario, asegurando que el módulo se ajuste a las especificaciones iniciales y satisfaga las necesidades del negocio. En conclusión, para esta parte, las pruebas de software junto con lo que son la verificación, validación y estimación de costos son aquellos pilares dentro de la ingeniería de software que se encarga de validar que el ciclo de vida del software sea adecuado, pero también asegura que la calidad del producto eh, de la calidad de de producto a través de pruebas rigurosas y bien detalladas, realicen estimaciones precisas y cumplan con las expectativas del cliente. Estos son aspectos claves para el éxito de cualquier proyecto de desarrollo en el cual hayan procesos que no solo mejoren la calidad del producto, sino también que ayuden a evitar aquellos errores que pueden ser muy costosos tanto como para las personas que hacen el software como para las personas que lo compran, haciendo así que se puedan optimizar tanto los recursos como el tiempo invertido en el proyecto.
Ahora podemos ver un sistema de gestión de biblioteca, el cual fue mi proyecto final para programación 3. Esto es un sistema básico que estoy sacando el tiempo para poder irlo mejorando poco a poco. Este tiene una prueba de funcionalidad que es que las credenciales que se pongan en cada una de las partes, tanto en el usuario como en la contraseña, sean válidas. Aquí ingreso con ese usuario y vemos que me redirige automáticamente hacia el menú principal. Pero ahora bien, si yo vuelvo y cierro y abro de nuevo la aplicación, pero esta vez en vez de loguearme con credenciales válidas, lo voy a hacer con credenciales inválidas. Podemos ver que cuando le doy al botón de acceder, me aparece que el usuario es incorrecto. Esto impide que aquellas personas que no tengan aquellas credenciales para acceder al sistema no puedan entrar a este. Y podemos ver también que la respuesta que da el sistema es muy eficiente debido a que te ingresa o te presenta el mensaje de error al momento de loguearte eficazmente. Esto ayuda en la seguridad para que no se pueda, personas maliciosas puedan ingresar de manera efectiva al sistema. También están las pruebas de funcionalidad, en la cual, por ejemplo, yo puedo agregar un usuario, poner el tipo de usuario que sea profesor o estudiante, también el nombre completo que sea Enrique, el ID del usuario que sea 4, el nombre del usuario que sea de Enrique y que la contraseña que sea 1, 2, 3, 4 y el puesto sea el trimestre, vamos a poner que sea el sexto, por poner algo. Vemos que se agregó el usuario, automáticamente también se actualiza la lista de cada uno de los usuarios. Podemos ver que aquí en cuanto a rendimiento el sistema está bien. También podemos volver atrás y una de las funcionalidades que tiene este sistema es que tiene diferentes tipos de usuario y cuando cada tipo de usuario intenta acceder, le va a mandar le va a restringir diversas funcionalidades. Cuando yo, por ejemplo, ingreso con el usuario estudiante, vemos que no me da permiso ni a la gestión de usuarios, a la gestión de libros solamente me permite buscar, en préstamos me permite solamente solicitar préstamos y en informe de multa no me deja nada. Simplemente me permite solicitar préstamos, buscar libros y cerrar sesión. Ya podemos ver ahí que en cuanto al rendimiento el sistema está bien, responde adecuadamente para poder tener, sin importar que tenga un Intel Celeron, que también a la vez tiene diversas aplicaciones abiertas y vemos que su rendimiento es adecuado. Pudimos ver también que este permitió que las credenciales válidas pudieran acceder al sistema, que las credenciales que no sean válidas no pudieran, tanto que se pueda agregar, eliminar, buscar usuarios, como también se puedan insertar. Lo mismo va para el libros, los préstamos, los usuarios en cicla y también nos permite cerrar la sesión adecuadamente. Esto ha sido todo de mi parte y espero que haya podido cumplir con la actividad de esta semana.